Seguimos en este jueves 31 de enero de 2019. Estamos en la mesa, estamos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Óscar Sarlo y Edgardo Rubianes. Montevideo será sede el próximo 7 de febrero de una conferencia para sentar las bases de un mecanismo de diálogo que incluya a todas las fuerzas venezolanas y permita estabilizar a ese país. La reunión fue convocada ayer por los gobiernos de Uruguay y México, que invitaron a participar a los países y organismos internacionales que comparten una posición neutral ante la crisis venezolana. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo explicó que la conferencia responde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad. El gobierno espera que lleguen delegaciones de más de 10 países y organismos internacionales. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Qué esperanza tienen ustedes? ¿Cómo analizan el camino que se abre? Una ronda rápida. No soy creyente. Bájate el micrófono, así te escuchamos. Yo no soy creyente, pero lo dije la vez pasada. Bueno, ojalá se abriera una ronda verdadera de negociación y eso fuera una iniciativa positiva. No lo creo en absoluto que va a pasar. Soy escéptico. ¿Por qué? Primero porque no creo que venga la oposición. Porque la cosa llegó a un nivel donde el gobierno planteó que lo único que está dispuesto a negociar es una elección de la Asamblea Nacional y lo que está en discusión ahí es la elección presidencial, por eso se desató esto. Y en segundo lugar porque yo creo que la situación ha cambiado radicalmente, no voy a hacer un juicio de valor, pero cambió radicalmente cuando se combinaron dos situaciones que son absolutamente explosivas. Primero, la situación económica de Venezuela, que es de catástrofe. Tengo todas las cifras, pero no las voy a dar. Y la otra, las medidas adoptadas por Estados Unidos, que es el cliente del 70-80% del petróleo que exporta, pero más importante, tiene 5.500 estaciones de servicio. La empresa, propiedad de PDVSA, es la garante de los préstamos chinos y rusos. Por lo tanto, el congelamiento de los fondos, la imposibilidad de exportar los recursos, crea una situación terrible. Y termino solo con una cifra para que dar cuenta de... Le embargaron 7.000 millones de dólares, se estima. Venezuela, con el último gobierno de Chávez, el último año de Chávez, importó por 66.000 millones de dólares todo. Con lo cual, como modelo, afectó a toda la industria nacional. El año pasado llegó a importar 9.800 millones de dólares, con lo cual no logró satisfacer nada. Y este año la incógnita es si va a llegar a los 6.000 millones de dólares sin el embargo. Entonces, me parece que es una iniciativa tardía, más bien para cubrir la medida de parte de los países que para resolver un problema que nos tiene angustiados a todos los latinoamericanos. Óscar, ¿tú? Sí, ¿ves con realismo este planteo? Siempre que se toman en cuenta la correlación de fuerzas y las posibilidades de una solución que evite la guerra o la violencia, es realista. Y cierto que en el mapa mundial que, como se estila ahora, se trata de todo perfilarlo a nivel mundial, pues son todos problemas globales, es fácilmente globalizable cualquiera de estos problemas nacionales. Se terminó en una situación bastante equilibrada que no hacía prever una solución fácil, ¿no? Es decir, teníamos por un lado un bloque muy fuerte encabezado por Estados Unidos que apostaba al líder de la oposición, que seguramente lo instalaron ellos también al reconocerlo. No era claro, como surgió acá en algunas entrevistas que se hicieron a juristas del tema, desde el punto de vista del derecho internacional no era fácil reconocer a alguien que no tiene ningún control sobre nada, de ninguna parte del territorio nacional en conflicto. Así que fue una operación de alta ingeniería, digamos, que, bueno, tenía su fuerza. Después estaba, naturalmente, los que están en contra de la principal fuerza imperial, que es Estados Unidos, los otros potenciales países con liderazgos globales, que son China y Rusia, en otro lado. Y después la Unión Europea, jugando un papel interesante, porque es el que ha ido cambiando, de a poco ha ido cambiando.
de haber sido, por ejemplo, España, que es la que toda la Unión Europea le confía a España un poco que interprete este problema, porque es el que tiene más contacto. Recuerden ustedes que España jugó un papel muy favorable a la negociación y a los diálogos anteriores. Después se apartó y ahora está virando hacia la postura del ultimátum. ¿España? Sí, sí. Bueno, Pedro Sánchez hizo el planteo el fin de semana pasado, ¿no? Por eso, entonces... 8 y esto días, puede arrastrar... 8 días. Primera cosa que quiero señalar de que muchos dicen, ¿cómo en 8 días no se puede hacer una elección? No, el asunto es que convoquen a una elección que puede ser a los 6 meses, a lo que fuera, pero que sea seria. Pero el planteo es, si en 8 días no se convoca ahí reconocen a la oposición, libres, se plegarían, ahí se reconoce a Guaidó, ¿no? Se plegarían al grupo. Pero después de eso, como eso tampoco parece que arrastraría a toda la Unión Europea, ahora ven la propuesta de México y Uruguay como una salida razonable que por lo menos habría que intentarla. Entonces, desde este punto de vista, parece que tiene chance. Si tomamos en cuenta, hay muchas formas de calcular, y hoy en día la política internacional y el derecho internacional toma cada vez más en cuenta la opinión pública e internacional. Si tomamos en cuenta el Producto Bruto que está detrás de cada uno de los bloques en que se ha dividido esto, si tomamos en cuenta la población, realmente son, para los intereses de Venezuela, es prácticamente un aislamiento total. Con Rusia y con China podrá sobrevivir, pero ya sabemos que eso, fuera del contexto regional, atlántico, digamos, en el cual se tiene que mover Venezuela, no es futuro. Así que yo creo que hay alguna chance. Y lo que diría, pero lo dejo para otra intervención, algunos ajustes para el debate que se va a dar en esto sobre las novedades que plantea, a mi juicio, este conflicto, que para mí no tiene antecedentes. Carlos, te escuchamos a ti ahora. Bueno, yo por definición soy un hombre de diálogo y siempre creo o intento apostar al diálogo, pero el diálogo en determinadas circunstancias. Yo creo que acá esto que se llama una apuesta al diálogo de países neutrales es una engaña pichanga que es para proligiar la posición que tomaron México y Uruguay, que habrá que ver a qué responde en el fondo. Hay algunos rumores, pero mejor no ingresar en ellos. Y pero no le veo mucho sentido. Ojalá, como dijo Esteban hoy, salga algo de todo esto y prospere. Evidentemente también es la posición dura de otros países que lleva a Maduro a por primera vez decir, sí, este diálogo puede servir. ¿Por qué? Lo están presionando. O sea, la presión de otros hace el servicio para que este diálogo eventualmente sea considerado. Es interesante esa lectura, sí. Pero claro, Maduro siempre miró para el costado y nunca dio bolilla. Si todos los países del mundo estuvieran promoviendo el diálogo, capaz que ese diálogo no tendría posibilidades, ¿no? Razón de ser. Ahora, otra cosa es que el diálogo se invoca a países neutrales. Si uno aplica teóricamente la definición de neutral entre los que han denunciado la situación crítica de Venezuela, entre quienes han denunciado con toda razón que las elecciones que le dieron el segundo mandato a Maduro fueron totalmente irregulares y demás, y a su vez los que están con Maduro, los países neutrales que pueden venir son 5, 6 o 7 y bastante problemáticos. Incluso la Comunidad Económica Europea, que ahora están tratando de sumarla, desde el momento que dio un ultimátum y dijo hay que llamar a elecciones o reconocemos al líder de la oposición, tampoco sería un país neutral. Otra cosa es negociar entre partes, porque para negociar tienen que haber partes. Acá no hay partes, acá hay un país devastado, destruido y sometido a una tiranía corrupta y muy cruel. Entonces, no sé qué se puede denunciar. Una aclaración final quiero hacer sobre este tema, porque lo escuché el otro día en la mesa el jueves pasado, que lo dijeron algunos compañeros y sobrevuela siempre, es que en definitiva acá parecería que viene un señor, dice quiero ser presidente, no me gusta el presidente actual, me proclamo y soy presidente. Y no es la realidad. Está bien, uno puede estar en contra del mecanismo y es muy respetable, pero no es correcto decir eso. Este señor es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano.
Y ese parlamento venezolano elegido en las últimas elecciones serias que hubo en Venezuela fue el que tomó la determinación que él fuera, como prevé el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, el encargado para un periodo claramente de transición, porque así lo dice el artículo. O sea que no es un ¿A señor... quién le estás contestando? Bueno, a los que la semana pasada en esta mesa estaba, Edgardo fue uno, pero también creo que Sartú, hablando así rápidamente, dijo lo mismo. Esto es que un señor se proclama presidente. No es un señor que se proclama, es el presidente de la Asamblea Nacional. Otra cosa clara es que... Oscar está haciendo que no, ¿por qué? No, porque pienso que no, no es ese el artículo 233 no prevé lo que él habla como vacío de poder. No, yo no dije eso tampoco. Yo bueno, iba a entrar en eso ahora. Bueno. Yo lo que critico es que se diga que este es un señor que iba por la calle, se enloqueció y asumió la presidencia. No es así. Este señor es el presidente de la Asamblea Nacional, que fue la que votó que fuera el encargado. O sea que hay una legitimidad del último organismo elegido por la ciudadanía en Venezuela. Lo de Maduro actual es una usurpación de poder. Sobre el artículo 233, si bien habla de vacío de poder al final, también habla de otras hipótesis que puede declarar la Asamblea Nacional de corrupción, falta de integridad, una cantidad de señales que bueno, de alguna manera no sé si bueno, sí, hay que probarlas, pero Maduro es un usurpador de elecciones que todo el mundo ha dicho que son fraudulentas. Entre dos situaciones opinables, que yo no digo que esté bien, mi vocación personal es que se convoque elecciones ya. Yo lo que quiero son elecciones. Son soluciones políticas. Para salir de esta situación. Pero tampoco uno es un desconocido que se bajó con del ómnibus. Supervisión de Naciones Unidas. Por supuesto. A ver, las elecciones tienen que ocurrir con supervisión de Naciones Unidas. Porque acá parecería que hay un señor que está destituyendo a un presidente legítimo. No, acá hay un tipo que se robó las elecciones, que las usurpó, que es un corrupto, que es un demente que habla con los pajaritos y dice que fue vino del pasado. Del futuro. Perdón. Al cual sigue una cantidad de venezolanos también. Hay que tomar eso es lo que yo quiero marcar. Digo, acá no existe. La última elección fue bastante limitada. Acá la irregularidad en el marco institucional es masiva, ¿tá? Porque la propia Asamblea Nacional, que fue electa en forma legítima, digamos, con mayoría opositora, es la que después negaba el reconocimiento al presidente Maduro. Fue también su acto. Empezaron los tiroteos y el otro le dijo no, que hay 3 diputados, que no, tenemos lo de la parte indígena, que tenemos que votar 1 de nuevo, 2 de nuevo. O sea, entonces empezaron los tiroteos, ¿no? La última elección de Maduro se dio a través de un mecanismo bastante forzado y manipulado con la asamblea constituyente, que generó sin el paso previo. Hubo votación de la oposición, hay 2 millones y pico de votos que votaron a 2 candidatos de la oposición fuera de Maduro. O sea, Maduro tuvo 6 millones y pico. O sea, todo tiene como un matiz de cierta legitimidad y otro matiz de manipulación. Eso, desde el punto institucional hay como ese juego perverso histórico que por lo menos desde que Maduro está. Ahora, como decía recién Esteban, dice, la situación es, y describió lo que está pasando desde el punto de vista económico y las consecuencias de la medida de Estados Unidos. Y eso es un aborto, porque es así, es decir, acá el que tiene el poder económico y militar en el mundo determina cuál es la vida política e institucional válida de un país, que es la conclusión. O sea, el presidente de Estados Unidos o Estados Unidos entiende de que no, la legitimidad está dada en el presidente del Parlamento que se proclama presidente legítimo, y por lo tanto Estados Unidos define ellos el presidente legítimo y chao. Y tiene el poder económico para presionar y modificar la realidad económica de un país pequeño o mediano y determinar la vida política. Y eso es rechazable, y eso es lo que Uruguay no tiene que aceptar. Y cuando se hablaba la vez pasada... Bueno, volvamos a la reunión de la semana que viene, ese es el punto de partida de esta conversación de hoy. Cuando hablábamos en la semana pasada de los caminos planteados por Uruguay, la postura de Uruguay histórica no es salir a defender a una de las polaridades que están planteadas, sino un camino de búsqueda de solución como país pequeño, que es justamente la única garantía que puede existir como país propio y como realidad de la diplomacia internacional. Y por lo tanto, la iniciativa está bien.
y es mucho más coherente con la postura histórica del derecho internacional que ha manejado Uruguay frente a los conflictos mundiales que una postura como la planteada por la oposición uruguaya de salir, tenemos que salir a defender a este proclamado presidente legítimo de acuerdo a estas características. Es mucho más coherente con la historia del derecho internacional uruguayo en su postura en todos los conflictos, en los conflictos de Medio Oriente, en los conflictos en múltiples situaciones, la postura que se está manejando ahora. La viabilidad del evento, bueno, es relativa. Yo estoy seguro que hay gente acá que por motivaciones más allá de Venezuela quiere que esto fracase. ¿A qué estás aludiendo? A la oposición uruguaya. ¿Está? Directamente, a la oposición uruguaya. Desearía que fracase, porque si no fracasa la propuesta, de alguna manera también es como considera que es una cierta victoria del gobierno en su manejo. Desearía que la conferencia no funcione. Claro. Hay otros sectores que están jugados, evidentemente, oficialistas, a que esto, enancarse en esta posición para, evidentemente, tener un rédito político de cómo se paró Uruguay. Yo creo que es una oportunidad que hay que transitar y que está bien que se plantee y estaría bien que todo el Uruguay definiera. Esto es una oportunidad que transitar, con las características que yo comparto de lo que dice Esteban. O sea, el resultado no tiene que ser tiempo para Maduro, para la situación, eso estoy de acuerdo. El resultado tiene que ser acuerdo para que el tránsito a un proceso de decisión democrático venezolano determinado por las partes, y por lo tanto es clave la participación de las partes, viabilice un marco de desarrollo institucional recíprocamente aceptado, que ese es el tema, porque la oposición que permanentemente, ya cuando Chávez, con legitimidad y reconociendo los gobiernos, los resultados, cuando los ganaba y cuando los perdía, ganó muchas veces, pero cuando perdió también lo reconoció Chávez, el tema que la oposición muchas veces cuestionaba, no se presentaba, boicoteaba, etcétera, porque buscaba otros caminos que no eran los democráticos para cambiar la realidad, que con derecho cuestionaba interna desde el punto de vista económico-político de Venezuela, pero que no aceptaba los cambios democráticos. El tema, la dificultad que tenemos acá, es que las partes acepten de que el pronunciamiento democrático en cualquier sentido sea el que defina la nueva realidad, que el camino y el resultado. ¿Tá? Y ese es el tema más difícil que tiene que ver con el acuerdo entre las partes. ¿Algo más? Sí, Oscar tiene, claro, Esteban tiene. Yo hace una semana, y lo voy a reiterar ahora, yo no voy a poner en discusión que una posición uruguaya tenga que ser el reconocimiento al presidente. No me parece que ese sea el tema, ni me define en absoluto. Segundo, a mí no me gusta que los Estados Unidos hagan esto, porque si lo hicieran con Arabia Saudita, por ejemplo, tampoco estaría de acuerdo. Y mirá que si hay algo que me da asco y me revuelve las tripas, es Arabia Saudita. Exacto. No estoy de acuerdo en absoluto. Ahora, acá yo creo que lo que hay que pensar es en los pobres venezolanos. Realmente cualquier cosa hay que pensarla, inclusive yo diría hasta la sutileza que desde el punto de vista judicial y jurídico en Venezuela es una salsa inmanejable, porque esa constitución es bolivariana, hecha por ellos, etc. Yo creo que salida hay una sola, no, hay dos salidas, tres, porque también está otra que no hay que descartar. Y como la política no puede ser como es ahora, descripción, tiene que ser también previsión o prospectiva. La primera es que siga esto indefinidamente, con lo cual va a crear una condición de vida y de dictadura en Venezuela insostenible. Va a ser terrible para los venezolanos. A lo cual se va a sumar el boicot, todo eso, terrible. La segunda es que no se encuentre una solución más o menos aceptable y que explote. Porque le voy a explicar una cosa, los árbitros de esto no son los venezolanos, son los militares. Y cuando los militares se den cuenta en Venezuela que no hay más guita para repartir, que es lo que quiere Estados Unidos, explota. Y la tercera es que haya elecciones, no solo negociaciones. La negociación es un pasaje, pero si no vienen 10 países o 20, y no viene la oposición de Venezuela, que va a tener sus argumentos para no venir, porque dice, nosotros vamos y lo que se va a discutir es la fecha de las elecciones presidenciales. Cosa que es muy probable. Yo, si fuera la oposición, que es muy burra y que lo ha demostrado, y que la única vez que ganó la Asamblea Nacional fue cuando fue toda unida, porque eso también hay que decirlo. Bueno, yo te digo que yo a una reunión donde lo que va a discutir es el sexo de Los Ángeles y la elección de la Asamblea Nacional,
No voy. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos va el tiempo. No. Oscar, dale. Y bueno, Dale. No, bueno, hay experiencias históricas que marcan que la clave está en cómo plantear la mediación, la negociación. Yo creo que la experiencia uruguaya a la salida de la dictadura es importante. ¿Por qué? Porque ahí se dejó de lado al presidente, que era el principal interesado en mantenerse en el poder, y se negoció directamente con las Fuerzas Armadas. Acá, si no se convoca a las Fuerzas Armadas, y como se hizo en la época que negoció Sanguinetti y otros más, se les asegura la impunidad a los militares y toquetea la Constitución un poco, como en ese momento que se dijo, por 6 meses sigue existiendo el control militar sobre después que haya elecciones. Bueno, acá el problema también es la Constitución. Si no revén dentro del acuerdo la Constitución, no están viendo, y veo que gente inteligente y muy informada no lo tiene presente. El diseño de la Constitución bolivariana tiene un botón de pánico para el chavismo, que era el artículo 347, que era que el presidente, por su sola voluntad, podía convocar la Asamblea Constituyente, y con la convocatoria de la Asamblea Constituyente quedaban desconectado todo el sistema institucional, la separación de poder y todo. Quiere decir que hoy el obstáculo para la convivencia de los venezolanos es la Constitución. Si no revisan el sistema judicial y el Tribunal Constitucional, están en el horno. Y el Tribunal Electoral está todo alineado en una forma de gobierno que no le sirve a la salida concertada. O sea que van a tener que poner todo en el arreglo, porque si no, no hay... Con toda razón, en función de lo que tú decís, acá no hay margen para ser neutral. Y Uruguay hizo la plancha durante 2 años que todos sabíamos Uruguay esta votó realidad. su salida de suspensión en el Mercosur por haber violado la Constitución. Hace unos, bueno, durante es el mismo años gobierno. Mantuvo silencio, miró para el costado, Carlos, toleró todos los la época de abusos, Chávez no la incluía. todo lo que tú ¿no? toleró esa constitución bolivariana que fue un disparate. Bueno, la definió los venezolanos. La votaron los Sí, venezolanos. y la asesoraron los españoles. Y la Uruguay votaron. no observa ni ¿Y cómo opina va? sobre nada pero por la no injerencia. La Constitución opina de sobre Honduras, Macri, sobre opina sobre Constitución de Bolsonaro. Honduras, ¿tiene que ¿Me opinar dejás hablar? Uruguay? Estoy hablando. ¿Ah? Opina sobre Macri, opina sobre Bolsonaro, opina sobre cualquiera, pero de Maduro no puedo opinar. De la Venezuela no puede Constitución opinar. argentina y brasileña no opina y Uruguay. hoy, cuando ya hay no sé cuántos miles de muertos, No, miles no sé no. cuántos No. millones de exilados, y el país está en una crisis terminal que no la generó Estados Unidos, la generó Maduro y su compañía. Ahora decimos, che, pobre venezolano, vamos a iniciar una vía neutral de diálogo. Uruguay está jugando para limpiar su nombre, que de acá sale enchastrado. Esa es la verdad de la historia. Bueno, Uruguay está limpiando su nombre, eso es que sale una interpretación. enchastrado. Y entonces está Si jugando abre la a una puerta. postura. Pero reitero, el diálogo, bienvenido sea. Creo que lo que dijo Esteban al principio es verdad. Vino tarde. Hubiese planteado esto Uruguay hace un año, otra cosa. Pero si Plantearlo ahora es una si toma de ahora pelo. se abre alguna puerta y se resuelve, Bienvenido sea. yo salgo a festejar Yo no a la estoy calle. entre Mirá lo te que digo. Edgardo define como gente que quiere que todo Siempre fracase. y cuando esto no estoy termine- en esa postura, y no creo que esté todo el mundo en esa postura. 40 Eso es dividir el mundo Bueno, entre buenos o malos según lo que 40 piense. 40 muertos en Si cuatro viene días. algún resultado, que venga.